A esta altura del partido ya debiésemos saber cuáles son los puntos que definen cuando esas cuentas están disminuidas. Y hablamos, por ejemplo, de pancitopenia cuando hay leucopenia, anemia y trombocitopenia. Eso es pancitopenia. Pero las pancitopenias, jóvenes, tienen diferentes etiologías. O sea, la pancitopenia no es un diagnóstico en sí. Es importante identificarlo, sí. Porque cuando tú lo identificas, viene la siguiente pregunta: ¿por qué? Así como cuando uno define que un paciente tiene anemia y la siguiente pregunta es ¿por qué? Y el que no se hace esa pregunta está en Belén con los pastores. Cuando hablamos de pancitopenia, la siguiente pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes pancitopenia? ¿Y qué cosas en la historia clínica, en los antecedentes, en los medicamentos que toma el paciente, en el examen físico, pueden contribuirnos a explicar por qué ese paciente tiene pancitopenia? Para definir de manera más práctica la pancitopenia, podemos clasificarla de dos maneras. Uno, si esa pancitopenia es de causa central, y cuando me refiero a causa central, me estoy refiriendo específicamente a los problemas que afectan directamente a la médula ósea. O sea, una pancitopenia que afecta directamente a la médula ósea. Y tenemos pancitopenia de causa periférica, que es aquella que afecta la sangre, pero que se debe a un secuestro o destrucción inmunológica periférica. Vamos de nuevo. Yo tengo pancitopenia, tenía leucopenia, anemia y trombocitopenia. Mi pregunta ¿es una pancitopenia central porque es un problema en la médula ósea o es un problema periférico fuera de la médula ósea? Es decir, la sangre, la médula produce las células, pero esas células quedan secuestradas periféricamente, ya sea por un crecimiento del vaso o ya sea por una destrucción inmunológica de esas células. Ese es el primer gran concepto. ¿Ok? Identifiqué pancitopenia, ¿es central o es periférica? Nosotros específicamente en esta ocasión estaremos hablando de esta en particular. Ya hemos mencionado algunas cosas de la aplasia medular, pero vamos a centrarnos en la aplasia medular y en el síndrome mielodisplásico como causal de pancitopenia. A ver, en ese hemograma que ustedes ven allí, en esa diapositiva, a ver, Daniela Rosas, Sí, doctor. a ver, interpréteme el hemograma que está a la derecha. A ver. Vamos a aumentar un poquito de tamaño para que lo veas. Sí, justo le estoy haciendo zoom en la pantalla porque no veo. Ese, ahí. Vamos, yo también lo aumenté un poquito. A ver, Ok, podemos ver. Ahora se me partió toda la pantalla. interpretación de ese hemograma, la interpretación que define que ese hemograma tiene pancitopenia. Ah, ok, ok. Podemos ver el nivel de los leucocitos en 2,60, que es un valor mucho más bajo de lo normal, de referencia. El hematocrito, los eritrocitos, la hemoglobina. Podemos ver la anemia marcada en 6,8. Las plaquetas también están en 16,9. Eh, Ok, vamos allá, vamos a ver. ¿Sí? Atentos. Todos mirando el pinche hemograma ahí, atentos. La primer gran concepto, y ya para la siguiente vamos a tener un taller específicamente de esto. Pero ya yo les decía de la primera sesión que ya tenían que ustedes que saberse los valores que definían, si era leucopenia, leucocitosis, anemia, poliglobulia, plaquetas disminuidas, trombocitopenia, trombocitosis, neutropenia, neutrofilia, linfopenia, linfocitosis. Si no definen esos conceptos, va a haber un problema significativo. Y eso, yo se lo mencioné, esa es una parte de ustedes. O sea, eso está en toda parte. El mismo CTO que le mencioné que es práctico, ahí aparecen esos valores
que definen cuáles son los puntos de corte. Porque si no estaremos en lo mismo, están disminuidos de punto de referencia. No, eso no, así no funciona. Tienen que decirlo con propiedad porque ya lo revisé y yo, bueno, está bien. Ok, yo sé, me centro en el hemograma y digo, bueno, leucocitos. Tiene no 2.6, tiene 2.600 leucocitos. Tiene leucopenia. O sea, yo sé que tiene leucopenia. Si no lo sé, voy a tener problemas. El día que no tenga el valor de referencia, te diría, bueno, es que está, aquí es 4.500, es el valor de referencia. Está disminuido, es leucopenia. Bueno, para nosotros, menor de 4.000 define mejor leucopenia. Pero aquí esto tienen que saberlo, eso no es opcional. Este paciente tiene leucopenia, rápidamente veo el hemograma y defino, tiene leucopenia. Aquí me llama la atención, tiene leucopenia. Aquí, tiene 2.600 leucocitos. Vamos al diferencial de los leucocitos. Neutrófilo, 17.3%. Yo tengo que saber a esta altura del partido, bueno, ese porcentual es normal, 40-60%, está disminuido el porcentual, pero no solo el porcentual, el más importante es el absoluto. Aquí, 500 neutrófilos. Yo tengo que saber que 500 neutrófilos es neutropenia, neutrófilo disminuido, menos de 1.500, neutropenia. Tiene linfocito, lo tiene normal, lo más llamativo es leucopenia con neutropenia. ¿Por qué tiene neutropenia, doctor? Tiene menos de 1.500 neutrófilos. Eso es neutropenia. Algunos dicen 1.800. Bueno, 1.500 probablemente sea el mejor valor. Neutropenia tiene este paciente. Leucopenia es neutropenia. Tiene además anemia. Es una anemia normocítica, heterogénea, arregenerativa y tiene trombocitopenia. No que tiene 16.9 plaquetas no disminuidas, no. Tiene trombocitopenia. Tiene 16.900 plaquetas. Tiene trombocitopenia. Y cuando yo comienzo a definir leucopenia, anemia y trombocitopenia, mi paciente tiene pancitopenia. Tiene pancitopenia con una neutropenia muy significativa. Tiene 500 neutrófilos y eso confiere riesgo de infección. Entonces, a ver, reflexionemos un poco y veamos que hoy es responsabilidad de ustedes, única y exclusivamente de ustedes. Si quieren hacer buena medicina, que tienen que saber esos valores. Así como ya yo aprendí que anemia es un menor de 12 para mujer, menor de 13 para un varón, menor de 11 para una mujer embarazada en el tercer trimestre, pues tengo que saber con propiedad. Tiene leucopenia, tiene leucocitosis, tiene neutropenia, neutrofilia, tiene trombocitopenia, tiene trombocitosis, si no, no vamos a hacer diagnóstico, si no vamos a tener problemas. ¿Ok? Entonces, eso no es opcional, porque eso es como las vocales del proceso interpretativo de todo lo que vamos a hacer. Entonces, hablando de pancitopenia, la pancitopenia tiene una expresión clínica muchas veces, a veces es muy florida y a veces es un laboratorio al azar. Cuando les digo que a veces es muy florida, es cuando la disminución de todas esas cuentas tiene una expresión clínica. Por ejemplo, este paciente con 16.900 plaquetas probablemente me interesaría mucho el examen físico, buscar manifestaciones de sangrado. Tiene petequias, tiene equimosis, tiene lesiones purpúricas. Y si no me dice a mí la información, yo se la sugiero. Usted cuando se cepilla sangra, usted siente que tiene sangrado, la sensación de sangre, sangra por la nariz, tiene cuando orina sangre, cuando va al baño sangra. Historia clínica alrededor de esta edad. Se cansa mucho, tiene fiebre. Hay una expresión clínica tras la disminución de las cuentas, pero a veces no. A veces es un hallazgo meramente incidental. El paciente se va a hacer un laboratorio y de repente tiene un desmadre ahí. ¿Ok? Pero entonces, si yo tengo, ya sea que el paciente tenga síntomas o que no tenga síntomas, yo me enfrento entonces a lo que necesito y tengo el hemograma y tengo que saber qué información me traduce ese hemograma. El hemograma, como bien les he mencionado, es una herramienta tan valiosa, muy valiosa, ayuda mucho. Entonces, a ver, en esta historia clínica que yo se las mencioné ya cuando hablaba de casos clínicos que afectan la hematopoiesis, en este caso clínico, a ver, Jackie González, ayúdeme con la lectura de ese caso clínico. Tenemos una femenina de 20 años de edad, consulta con historia de una semana de evolución de sangrado menstrual abundante y equimosis en tronco y extremidades. Al examen físico, palidez de tegumentos y equimosis.
Entonces, cuando yo, jóvenes, comienzo a buscar qué está pasando en un paciente, puede ser el caso de esta paciente que dice, bueno, yo estoy menstruando más abundante de lo frecuente y alguien diría, menstruaciones abundantes de deficiencia de hierro. Menstruaciones abundantes de deficiencia de hierro. Ajá, sí, pero aquí hay otras cositas. Dice que tiene palidez de tegumento y tiene equimosis. Tú dices, bueno, deficiencia de hierro no sería, ¿por qué tendría que haber equimosis? Es curioso. Vamos a ver. Necesito un hemograma. Así funciona. Yo tuve un paciente el año pasado, finales del año pasado. Me tocó salir, me tocó bajar para dar el diagnóstico y a la vez decirle que el paciente, se iba a morir. Paciente joven, no lleva ni a los 40 años. Llegó un sangrado intracerebral. Bueno, no llegó con un sangrado cerebral, llegó hablando, pero qué leche que cuando llegó a cuarto de herencia convulsionó, salieron a hacerle el CAT, tenía un gran sangrado, ya tenía herniación, estaba para los tigres ya. Paciente joven. Y la historia del paciente era que un paciente de cenafrón fuerte se cansaba, se estaba mareando el hijo de la maceta. ¿Cómo se va a estar mareando un tipo fornido así por la vida? Y de repente comenzaron a salir unos moretoncitos en el pecho y había ido a sendas consultas, jóvenes, a sendas consultas, a atención primaria, para que después de la última consulta se le hiciera un hemograma para demostrar que los leucocitos estaban en 300.000 y ya bueno, ya era con 300.000 si no lo manda para un cuarto de urgencia, Dios mío, a que lo vea un especialista, ya eso ya es una burrada, ¿no? Pero ya era una burrada desde el primer principio de ver a un paciente fornido que ya estaba mareándose, desmayándose pálido y que le salían quimosis y que en ese mismo instante no se pidiera un hemograma. Entonces, nosotros en la historia clínica a veces aporta información. Si le digo el caso de este paciente, síndrome anémico, equimosis, tú dices, a mí yo necesito un hemograma porque aquí yo necesito definir qué está pasando. Como esta paciente de 20 años, o sea, tiene síndrome anémico, sangrado menstrual abundante, sí, a mi mente, sangrado menstrual abundante, joven, menstruación abundante, eso está perdiendo sangre, hierro. Sí, pero tiene equimosis. Sí, pero se ve palo, se ve así como, ¿qué está pasando? Hemograma. Y cuando ves el hemograma, obsérvate que a pesar de que tiene sangrado menstrual abundante, deficiencia de hierro, ni me interesa pensar en eso. ¿Por qué no me interesa? Porque el hemograma va más allá. Hay otro fenómeno que está pasando. Tiene pancitopenia. O sea, tiene pancitopenia. Hay algo allí, hay algo más complejo que está pasando. Entonces, ahí entonces viene el proceso diagnóstico de diferenciar pancitopenia. ¿Es una pancitopenia de causa central por un problema meramente de la médula ósea o es un problema periférico porque la sangre está quedando secuestrada en el vaso por un crecimiento del vaso? ¿Cómo se llama el crecimiento del vaso, Villarreal? ¿Cómo se le llama a un vaso crecido? No recuerdo en este momento, doctor. Es Vaso plenomegalia. crecido. Ah, ok, un Plenomegalia. vaso. Un vaso crecido se Sí. llama esplenomegalia. Viste un vaso. Pero un vaso para crecido vaso. que secuestra sangre, es decir, que da citopenia con pancitopenia, se llama hiperesplenismo. Es un vaso que secuestra sangre y todo queda allí y se disminuye la hemoglobina, disminuye la plaqueta, disminuye los leucocitos. Eso se llama hiperesplenismo por el crecimiento de un vaso. Entonces, yo diría, pancitopenia, ¿central o periférica? Periférica, ¿qué cosas periféricas hace que un paciente tenga pancitopenia? ¿Qué causa central? Un problema en la médula. ¿Qué problemas puede tener la médula para que desarrolle pancitopenia? Puede ser un problema de la célula madre. La célula madre está disminuida porque inmunológicamente está siendo atacada. Eso es una aplasia medular. Una aplasia medular es un componente inmunológico principalmente, aunque puede haber toxicidad directa por radioterapia, agroquímico, por radiación, pero el gran componente principal es inmunológico. Los linfocitos del propio paciente pierden la tolerancia inmunológica, se meten a la médula y matan la célula madre. Al matar la célula madre o eliminar la célula madre, tengo menos célula madre para la diferenciación y no produzco ya línea mieloide, y ya ustedes deben saber a esta altura que la línea mieloide es la que produce glóbulos rojos, granulocitos y plaquetas. Sí. Por ende, en la aplasia medular, lo que nosotros vamos a tener un problema en la médula porque hay menos células madre. Ese es un problema central.
de la médula. Pero puede ser un problema de la médula ósea, porque a la médula ósea le falta vitamina B12 o ácido fólico. Una anemia megaloblástica puede dar pancitopenia. Es una cosa sencilla. O puede ser toxicidad a la médula ósea. Un paciente con artritis reumatoide que esté tomando metotrexate, el metotrexate, si no se monitoriza bien, puede afectar la médula ósea y dar pancitopenia por afectación central por medicamento. O puede ser un paciente con VIH de novo que tiene histoplasma en la médula ósea. O puede ser un paciente que tiene un cáncer de mama que se mete a la médula ósea y desplaza la hematopoiesis y da pancitopenia. Eso es pancitopenia de causa central, un problema en la médula ósea. Pero podría tener pancitopenia de causa periférica. Una pancitopenia de causa periférica sería esto. ¿Qué sería con el vaso? Un paciente con cirrosis hepática. Un paciente con hepatopatía y cirrosis hepática, es sencillito el diagnóstico. Paciente con etilismo crónico que tenía hígado graso y comenzó a tener ascitis, circulación colateral, dolor en hipocondrio derecho, tiene las pruebas hepáticas altas, los tiempos alterados, o sea, tiene un ultrasonido donde hay nódulos en el hígado y tiene un vaso crecido. El vaso crece por la hipertensión portal, el vaso crece y secuestra sangre. Cirrosis hepática, hay que no hay que meterle tanta mente a la cosa. A ver, historia clínica, paciente alcohólico anónimo, amarillo como un canario, circulación colateral, ascitis, tiene hepatomegalia, esplenomegalia, ultrasonido, cirrosis, se acabó, punto. Pancitopenia, una pancitopenia periférica, eso no es hematológico. El gastro ya a ver que le haga la endoscopía para ver si tiene varices esofágicas y que trate la cosa, le haga paracentesis para sacar el líquido libre abdominal. Pancitopenia de causa periférica. Ahí no hay que estudiar la médula ósea. O puede ser una pancitopenia de una paciente joven que tenga lupus. Tenido pancitopenia de paciente con lupus. Rash malar, caída del cabello, dolores articulares y viene con pancitopenia y tú dices, bueno, eso parece un lupus en la historia, sinovitis, artritis, rash malar, caída del cabello, todo es fotosensibilidad, son lupus. Pero tiene pancitopenia, consulta hematología. Cuidado, lo primero es saber y descartar que no tenga un lupus, que tenga una manifestación hematológica y la manifestación podría ser pancitopenia periférica de causa inmunológica. ¿Ok? Entonces, cuando yo me enfrento a un paciente con pancitopenia, tendría que buscar esto. A ver, alguien me lee este caso clínico. A ver. Sofía Flora. Masculino de 36 años, admitido por cuadro Tiene que encender de la cámara, mes. ¿oye? Ok, a ver. Ahora sí. Okay. Vamos. Masculino de 36 años, admitido por cuadro de un mes de evolución caracterizado por fiebre no cuantificada, pérdida de peso y síndrome diarreico. Presenta pequeñas adenopatías cervicales y axilares, además con candidiasis oral. A ver, concentración. Concentración. Bueno, recuerden que la teoría está allí, ¿eh? Está el centro, está muchas cosas. Yo me estoy enfocando en la parte práctica de las cosas. ¿Ok? Miren. Ese no es muy difícil. Esa es su historia de la vida real. Esto es una historia de la vida real. ¿Ok? VIH tiene muchas formas de presentarse. Puede ser la forma más aparatosa. El paciente joven, aquel que viene con pérdida de peso, candidiasis oral, onicomicosis, diarrea, pequeñas adenopatías, vuelta una etcétera, fiebre, y te interroga y el tipo más promiscuidad no puede haber. A veces no hay ni que ser promiscuo para esta vaina. ¿Ok? A veces no. Es muy compleja esta vaina, pero imagínate. Tú dices, esta historia está bien rara. Lo primero que alguien pediría en un caso así es pedir una prueba de VIH. Y alguien diría, bueno, es sugestivo. De hecho, la prueba de VIH salió positiva. Pero veamos el hemograma. A ver, Batista, léame el hemograma. Interpréteme el hemograma así como lo hicimos en el anterior. Rapidito. Ok, tiene una neutropenia. Los neutrófilos están menor a 500.
tiene también Los neutrófilos las están menor a plaquetas. 500. Sí, Pero debe ser que no pasé el hemograma. Ese es el hemograma, ¿no? sí, el que está de primero. El de un mes Aquí de también evolución. Ajá. Bueno, pero ¿cuántos leucocitos tiene? Pues WBC es leucocitos. Ok, tiene los leucocitos menor a 4000, o sea que tiene una Eso, leucopenia. leucopenia. Los, Vale. los Neutrófilo. neutrófilos, los neutrófilos, ahora sí, también tienen una neutropenia. Las, Ok. y Tiene las, neutropenia porque los neutrófilos absolutos están en 816. ¿Ok? ¿Lo ok. ven? Ujú. Vale. Ya, ya, eso es lo más llamativo. Además tiene otra cosa. Tiene también linfopenia. Recuerden un dato muy importante. Y Sí, esto le los estamos linfocitos. dando perlas. Pues mira, cuando ustedes vean un paciente que tiene linfopenia y no es que tiene una mononucleosis ni una tontería de esa, y ven que eso es frecuente, linfopenia, sepan que dentro del diagnóstico diferencial está el VIH. Están las cosas inmunológicas, pero también está el VIH. Ok, entonces muy bien. Me dice que tiene leucopenia, neutropenia y también tiene linfopenia. A ver, la demás línea como está, la hemoglobina y plaquetas. A ver, Tiene una anemia porque la hemoglobina está menor a 13, una anemia normocítica Ujú. y Hipo. normocítica y heterogénea. Y las plaquetas también Heterogéneo. presenta una trombocitopenia. tiene trombocitopenia porque la plaqueta está menor de 150. Mire, nos Ujú. faltó, dentro de la evaluación de la anemia, nos faltó, ¿qué nos faltó? En este hemograma, Ah, que sí, esta era una anemia hipocrómica o hipocrómica. Aquí es una anemia hipocrómica, una anemia normocítica hipocrómica heterogénea. no está bien, realmente nos faltó los retículos. Eso es lo más importante, nos faltaron, no están ahí. ¿Lo ves? No, no están. No, no está. Pero de manera global, cuando ustedes ven este hemograma, ustedes tienen que decir, doctor, este paciente tiene pancitopenia, tiene pancitopenia. También puede existir cuando solo dos líneas están afectadas y eso se llama bicitopenia. Usted está en su rotatorio por allí y usted dice, a ver, doctor, fulanito de tal, a ver, interpréteme el hemograma. No, doctor, ¿cómo no, doctor? Este se trata de un hemograma de un paciente de 39 años de edad. Podemos observar que los leucocitos están en 1500, es decir, tiene leucopenia, tiene neutropenia también, doctor, porque los valores de neutrófilo absoluto están en 816, menos de 1500. Además tiene linfopenia porque los linfocitos están menos de 1000, los valores absolutos. Tiene una anemia normocítica y tiene además trombocitopenia. Es decir, doctor, tiene pancitopenia. Y tomando en consideración la historia clínica de esa de pérdida de peso, diarrea, candidiasis oral, me hace pensar si esa pancitopenia tiene una relación con un proceso infeccioso tipo VIH. Prueba de VIH positiva. Ok, está bien, tiene VIH positivo, pero ¿por qué entonces ese paciente con VIH positivo tiene pancitopenia? Me hago la siguiente pregunta. ¿Pancitopenia de causa central o causa periférica? Causa central, causa periférica. Examen físico. Periférica. Tendría que tener hepatoesplenomegalia. ¿La tiene o no la tiene? ¿Tiene patopatía? No. Cosa inmunológica, ya tiene VIH. ¿Qué otra cosa? Y está tóxico, fiebre, está vuelto una, etcétera. Bueno, dentro de la posibilidad de que tenga una infección oportunista y dentro de ella están las infecciones por hongo, como eso que ustedes pueden observar. Este es un caso que yo evalué y le hice la médula. Esto que ustedes ven aquí es puro hongo. Esto es histoplasmosis. Mm. Histoplasmosis. En la médula de un VIH podría haber tuberculosis, y a veces hasta coinciden con linfomas metidas a la médula ósea. Entonces, es un mundo de cosas en el paciente VIH. Pero ese es el ejercicio mental que debemos tener cuando evaluamos al paciente con pancitopenia. Entonces, es maravilloso tener el poder diagnóstico de pensar en cosas. Este paciente, yo voy y le hago el estudio de la médula. Pediría vitamina B12 y ácido fólico para evaluar anemias megalolácticas. Pues tú lo puedes pedir. Se puede pedir, pero aquí la principal sospecha es una enfermedad oportunista. Veamos este caso. Estoy introduciendo pancitopenia para después hablar rápidamente de la aplasia medular, que es el tema de hoy. A ver, vamos a leer este caso clínico. Este caso clínico vamos a hacerle a Muñoz. Muñoz, léame ese caso clínico. E interpréteme el hemograma también, así como lo hicimos, rápidamente. Bueno,
Femenina de 52 años en estudio por dolores óseos e hipercalcemia. Se le palpa tumoración en mama derecha. Cursa con síndrome anémico. Tenemos que la Tu paciente cáncer. presenta leucocitopenia porque los valores están menores a 4000. Presenta Leucopenia. neutropenia porque los valores están menores Linfopenia a 1000, 1500. 1500. 1500. Linfopenia Eh, también. Estaban a menores a 1000. no, Neutropenia Mira, la aquí digital. Ajá. tiene además también, acuérdense una cosa, miren, hay hemogramas decentes, o sea, hay hemogramas decentes y hemogramas indecentes. Un Claro. hemograma indecente es que en estos tiempos modernos, pues los equipos te dan estos valores, te dan valores porcentuales y te dan valores absolutos. ¿Lo ven? El porcentual es 49% de 2.225. A veces hay equipos gallos de clínicas populares por allí que es solo para ganar plata, ¿ok? Pero que ya en estos tiempos modernos, pues incluso le digo una cosa, a veces el equipo da los valores y cuando lo transcriben a los papelitos estos, no escriben. O sea, escriben nada más el leucocito, hemoglobina, plaqueta, a veces le olvida el BCM, a veces solo ponen los porcentuales, no ponen los absolutos, y después dice, doctor, es que no me dieron los absolutos. Oye, si no te dieron los absolutos, porque ese mora matar gallo, tú podrías sacar los valores absolutos, porque 49% de 2.250. ¿Ok? Hace una pinche regla ahí de 3 y te sale el valor absoluto. Entonces, estos son los valores absolutos, estos son los porcentuales. Cuando tú hablas de leucopenia, neutropenia, todo se hace con valores absolutos. Ok. Por ejemplo, bien mencionaste neutropenia, ¿sí? Menor de 1500. Tiene 1120. Linfopenia, sí, porque tiene menos de 1000. Tiene 880. ¿Ok? A ver, las demás líneas, ¿cómo están? A ver. Ya no veo. Acá. Bueno, una anemia, digamos que macro, porque tiene Acá. 100.40. la hemoglobina. La hemoglobina Norma está menor, tiene crónica. anemia, ya que está menor a 12. El BCM está mayor a 100, o sea que es macrocítica. Mm, El MSH homogénea. está mayor, es hipercrómica. Y los RDU Es homogénea. están menor a 15, o sea que es homogénea. Correcto. Y además tiene La plática. Pancitopenia. trombocitopenia. Homogénea. Miren, estas son historias de la vida real. Yo subí puede ser como hace un mes más o menos, un caso al canal en la parte de publicación. No sé si lo grabé, creo que no lo he grabado, o sí lo grabé, no recuerdo. Pero sí en la canal hay algo de un caso clínico que me consultaron. Y el motivo de la consulta fue, la paciente ya tenía el diagnóstico de cáncer de mama y con metástasis ósea. Y me consultaron porque el paciente tenía anemia, la hemoglobina no subía, y de repente hizo pancitopenia. Y yo decía, vamos a ver, si tiene un cáncer de mama con dolor óseo y metástasis a hueso y ahora tiene pancitopenia, ¿qué es lo primero que voy a pensar yo? Que ese cáncer de mama se metió en la médula ósea y tiene una pancitopenia secundaria al cáncer de mama. Es la misma historia de este paciente, que es otro distinto. Una paciente, mírense, que tiene hipercalcemia maligna por esa tumoración de la mama. Por eso es importante examinar al paciente. Yo no sé si es este caso, pero yo recuerdo una vez un caso de una médula que yo hice porque un colega no llegó a hacerle el estudio y el paciente llegó, pero por alguna razón no se iba a hacer el estudio y la paciente venía de lejos y me pidieron que yo hiciera el favor. Yo hice la médula ósea. ¿Pero qué hice la médula ósea? Yo no pregunté nada, yo metí la aguja, hice el procedimiento, la hoja ya la habían llenado, así que eso se fue. A las 1500 después una paciente aparece por el pasillo y me dice, doctor, ya salió la médula. Yo veo a la paciente y yo, puchi, no sé quién es esta señora, no sé, porque uno ve tanto paciente y bueno, pues que no me lo recuerde. No la recordaba. Me senté tratando de recordar y no la recordaba. No la recordaba porque no era paciente mía, yo solo hice la segunda, un procedimiento así, a lo voy a lo coco rápido.
Cuando examino a la paciente, y examino a la paciente porque cuando yo veo el reporte de la biopsia dice metástasis de un carcinoma de mama a la médula. Y yo le hago la pregunta, oigan, pero usted no tiene un tumorcito en la mama, algo. Y dice, no, tengo una pequeña lesión en la mama. Puchi, cuando fue a examinar, esa vaina era una pelota enorme así. Enorme. La gente no quiere hacerse su estudio de mamografía cuando les toca. Cuando ustedes tengan atención primaria, manden para el cebo a los pacientes y ellos no sean los que determinen la vaina. Ustedes cumplen con decirle la información. Y siempre que tengan la oportunidad, agarren y díganle, háganse su vaina. Entonces, a ver, si tengo una tumoración en la mama, un paciente que tiene dolor en los huesos, que tiene hipercalcemia, es una hipercalcemia maligna. Y cuando hay hipercalcemia, lo más probable es que ese cáncer sea un cáncer de mama metastásico ya. Y si esa paciente además tiene pancitopenia, a ver, Carla, ¿sería una pancitopenia central o una pancitopenia periférica? ¿Puede repetir la pregunta de no, doctor? Es que se me cortó. Si ese paciente tiene pancitopenia, ¿sería una pancitopenia de causa central o causa periférica? Yo creo O que de sea, causa periférica. es central porque es aplasia. Está en Belén con los pastores, ¿ok? Profe, no sería de Chen. causa central. Sí, Gina Chen, a ver. es Yo creo que central. será causa central porque tal vez el cáncer esté viendo la médula. Exacto. Ok, sería una de causa central. ¿Por qué sería de causa central? Sería de causa central, presten atención, jóvenes. Ahí les llega uno en su cara cuando tengan atención primaria y está haciendo pavadas por la vida. A ver, causa central, ¿por qué sería? O sea, lo único para pensar en una pancitopenia de causa periférica o hiperplenismo por una hepatopatía o un vaso enorme Ujú. Y es, o una enfermedad inmunológica. la mano no tiene ni una de esas mierdas. Este paciente tiene dolor óseo, un tumor en la mama y tiene pancitopenia. Lo obvio es pensar si esa pancitopenia es de causa Central. central, porque aquí está, yo le hice la médula ósea. ¿Ven estas cosas que están aquí? Puros nidos de estas células que no son células hematológicas. Esto es el cáncer de mama que está en la médula ósea. Eso se llama mieloptisis cuando un cáncer se mete a la médula ósea. Mieloptisis. Mieloptisis es un cáncer sólido que se mete a la médula ósea. Alguien me diría, a ver, para alguien curioso, yo les decía que también hay otra cosa central que da pancitopenia, que este hemograma tal vez alguien lo pensaría. ¿Qué sería? Viendo este hemograma, viendo la característica de la anemia. Una aplasia. ¿Qué tipo de anemia tiene ese paciente? Tiene una anemia macrocítica, doctor. Okay. Una anemia macrocítica. ¿Y cuál sería un diferencial de la anemia macrocítica? Si es Una homogénea, causa de la anemia. una aplasia medular. Mielodisplásico. Un síndrome mielodisplásico. Antes que eso, de algo bien sencillo. Inflamación crónica. La inflamación crónica. Déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Sí. Tienen que estudiar. Si no estudian, me lo voy a abrochar, ¿ok? Me lo voy a abrochar. Y no porque quiera, porque nadie quiere abrocharlo. Pero, puti, tienen que estudiar. A ver, no es que la respuesta de mielodisplasia y aplasia sea incorrecta, porque en el diagnóstico diferencial de anemia macrocítica o pancitopenia está la mielodisplasia en pacientes mayores y la aplasia medular. Pero hay un diagnóstico sencillo antes de eso, que es la anemia megaloblástica. La anemia, cuando uno ve una anemia macrocítica por excelencia, a su mente viene deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Y también podría dar pancitopenia. Por eso que yo sé, ahí pido vitamina B12 y ácido fólico, y si eso está negativo, yo sé que hay otra cosa. Podría ser una displasia, tendría que ser médula ósea. Aquí alguien se podría pensar y decir, doctor, pero tiene anemia macrocítica, doctor. Y no podría ser que esa pancitopenia sea por una anemia megaloblástica u otro del diferencial de anemia macrocítica, mielodisplasia, aplasia, doctor. Todo en esta vida, jóvenes, tiene un contexto. Y yo podría pedir bien vitamina B12 y ácido fólico y remarque tan baja y decir, bueno, es una anemia megaloblástica. Pero esto tiene un contexto y el contexto me dice a mí que tiene una tumoración en la mama, que tiene hipercalcemia y que tiene dolor óseo.
esos son predictores de que ese cáncer de mama debe estar metastásico. Y si está metastásico a hueso, lo más probable es que esté metastásico a la médula ósea también. Doctor, ¿Ok? ¿Ok? doctor, una consulta. Sí. Entonces, no tomamos en cuenta el ADE, porque según el ADE, lo que nos explicó hace 2 clases era que supuestamente si pensábamos que era una aplasia o un síndrome metastásico cuando era menor a 15. Y ahorita no es eso, sino que ahorita el ADE está menor a 15 y es homogéneo. Entonces, no sé La de cómo. irrelevante. A ver, El ADE es irrelevante. en el Maldito internet de la verga. le decía que uno espera encontrar, por ejemplo, una anemia megalolástica que sea heterogénea. ¿Ok? Una anemia megalolástica usualmente puede ser heterogénea, el ADE más de 15. Pero realmente no es el punto de referencia. El ADE no es un punto cardinal interpretativo. Los puntos interpretativos más importantes que son el BCM y hay respuesta medular. ¿Ok? Esos son los puntos cardinales más importantes. Si tú decides entre, bueno, es que si el ADE, ahí decido si lo va a pedir B12 o ácido fólico, no. Porque desde el momento en que yo me enfrento a una anemia macrocítica a regenerativa, en ese momento tengo que pedir vitamina B12 y ácido fólico. ¿Ok? Porque yo, lo primero que tengo que hacer antes de decidir si voy a hacer una médula ósea es descartar lo más sencillo. Imagínate que tú le hagas una médula ósea a un paciente que lo que tenía era deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Estás haciéndole un procedimiento cruento a un paciente. ¿Por qué a este paciente yo sí le hice la médula ósea de salida y sin B12 y ácido fólico? Porque tiene una historia clínica muy subjetiva de que algo se metió a la médula ósea. Y eso también lo podemos ver en la sangre periférica, en un fenómeno, en el frotis, en un fenómeno que se llama reacción leucoeritroblástica. Es una pregunta de examen. ¿La reacción leucoeritroblástica qué es? Cuando en la sangre periférica yo veo formas inmaduras de la serie roja, esto es un normoblasto, y de la serie granulocítica, esto es un mielocito. Cuando en el frotis hay normoblastos, mielocitos y esto que se llama dacriocito, eso se llama reacción leucoeritoblástica. ¿Ok? Dacriocito, glóbulo rojo en lágrima. Un mielocito, normoblasto de la serie roja. Esto es reacción leucoeritoblástica. Cuando en un frotis se ve eso, eso me indica que algo se metió o algo está sucediendo en la médula ósea que está desplazando fuera de la médula formas más inmaduras de lo que se debe observar en la sangre periférica. Por ejemplo, en la sangre periférica se tienen que ver glóbulos rojos, pero no la forma más inmadura de la serie roja, como un normoblasto. No se debe ver, se debe ver neutrófilo, pero esto no se debe ver normalmente. Si eso se ve, una de las posibilidades es que algo se metió a la médula y está desplazando a las formas. Entonces, cuando yo veo esta historia clínica con este fenómeno de reacción leucoeritoblástica, yo digo, algo está pasando en la médula ósea. Hay que hacer la médula ósea y vemos estas células agrupadas que son cáncer de mama. El patólogo dice que son cáncer de mama al final. Pero si alguien me pregunta, doctor, yo podría, antes de hacer la médula ósea, ver cómo está la vitamina B12 y ácido fólico para ver si hay una anemia megalolástica y no tener que hacer una médula ósea, tú puedes pedirla, pero independientemente que este paciente le salga baja, el hecho de que tiene reacción leucoeritoblástica me dice que también hay algo más. O sea, todo el mundo tiene derecho a tener varias cosas. Alguien tiene derecho a tener anemia megalolástica y puede tener un cáncer de mama metido a la médula. ¿Ok? Pero digamos que ustedes se están enfrentando a un paciente de la edad de ustedes, una joven de la edad de ustedes, y se siente cansada, es vegetariana, herbívora, no come carne, Ahí está. Ya con eso me y dijiste se todo. alimenta, quiere salvar el planeta, y se hace este hemograma. Hey, se hacen un frotis y ven neutrófilo hipersegmentado, o no los ven, o no ven más nada malo. Ahí El está. que no pide vitamina B12 y ácido fólico no va a hacer un diagnóstico tan tonto de anemia megaloblástica. Tiene el factor de riesgo, no come carne donde está la vitamina B12. Tiene pancitopenia con una anemia macrocítica, anemia megaloblástica. Eso no tiene ciencia hacer ese diagnóstico. Pero cambia el contexto clínico en el caso de un paciente que tiene VIH, en el caso de un paciente que tiene una subjetivo de un cáncer de mama, que ahí plantea algo distinto.
Estos dos casos son casos que plantean algo más. Pero el caso que tú mencionaste de ser una posibilidad de un síndrome mielodisplásico. Mire, esto también está aquí. A ver, Rivera, interprétame el hemograma. Ok, completo con leucocitos y todo. Interprétame el hemograma. Ok, bueno, tenemos primeramente lo básico, nos fijaríamos en la hemoglobina, vemos que es masculino, o sea que esta menor de tiene anemia, Ujú. veríamos que es una Apto. anemia con USM 106, o sea que es mayor a 100, macrocítico, tenemos un CHCM, rango normal normocrómico, Ujú. AD Menor menor a a 15, 15, homogéneo. homogéneo, tiene los Fenómeno leucocitos en 3400. Leucopenia. menor a 4000, o sea que es una leucopenia. Ujú. También podemos ver las plaquetas menor a 150.000, Una o sea que tiene plaquetopenia. una una trombocitopenia Ah, y esa misma. tiene, um, ¿dónde está? Te faltan los Plaqueta, plaqueta. neutrófilos. Neutrófilos. Te faltan los Me neutrófilos. falta algo. Es menor a Mm, bueno, y 2000. la anemia. Tiene No. un paciente que tiene pancitopenia. Y bueno, ya para terminar con la de la anemia, tienen Neutropenia. los reticulocitos, el porcentaje menor, o sea que es Arre. regenerativo. No, Regenerativo. regenerativo, menor a Número 2%. 2. Ahora, veamos este otro caso. Hablando de la pregunta de su compañero, una pregunta muy útil y de hecho en el proceso diagnóstico no es tan mal, porque uno tiene que tener siempre un diferencial, pero el diferencial, yo he tenido casos acá donde yo recibo referencia y cuando recibo la referencia el colega piensa que yo tengo que hacer la médula ósea porque él incluso piden las interconsultas para médula ósea. De salida, el hacer o no hacer depende del hematólogo. O sea, si alguien considera que lo plantea, plantéelo, pero lo mínimo que uno quisiera es que cuando te mandan en ese sentido, tú descartaste lo más básico. Y hay pacientes que yo digo, no voy a hacer médula ósea hasta no ver la vitamina B12 y ácido fólico. O no voy a hacer la médula ósea hasta no ver que tienen un ultrasonido hepatoesplénico y la vitamina B12 y ácido fólico. ¿Y por qué tiene sentido eso? Tiene sentido para no ser un procedimiento en un paciente que clínicamente está estable y que yo tengo que descartar lo más sencillo. ¿Ok? Pero y si alguien quiere hacer en su diagnóstico diferencial pancitopenia en estudio, a descartar causa carencial, anemia meduloblástica, a descartar síndrome melodisplásico, a descartar aplasia medular, a descartar, ese es el ejercicio mental que tiene que hacerse un estudiante. Pero así como se hace ese ejercicio mental, hay prioridades en este proceso diagnóstico. Tiene 81 años de edad, paciente mayor. Los pacientes mayores se comen un cable a veces, tienen problemas absortivos, tienen muchas cosas. Tiene leucopenia con neutropenia, tiene anemia macrocítica homogénea, regenerativa y tiene además trombocitopenia, tiene Neutropenia. pancitopenia. Lo primero que tendría que hacer Yes. yo, un buen examen físico, no tiene hepatoesplenomegalia, es un paciente relativamente estable. Vamos a pedir ¿qué? Aquí está jóvenes, vitamina B12 y ácido fólico. ¿Por qué yo pido eso, jóvenes? Yo lo pido y métanselo en la mente, porque yo ya les digo una cosa, la anemia inflamatoria no es, tú puedes tener una anemia inflamatoria con BCM macrocítico, sí, puede haber eso. Tú puedes tener un mielodisplásico con anemia microcítica, puede existir en medicina, puede existir. Pero lo que no puede ser es que en su mente ustedes tengan asociaciones totalmente erróneas e incorrectas. O sea, como anemia macrocítica, alguien me diga deficiencia de hierro, no, que me parta un rayo. ¿Ok? Y no es que hay anemias mixtas, hay de todo en la viña del Señor, pero estamos en lo más esperado. ¿En lo más esperado qué es? Ay, Que este mierda, espérate, paciente con perdón. pancitopenia, que tiene anemia macrocítica, yo vea un froti y yo pida B12 y ácido fólico y observen que está normal. Ujú. No tiene anemia megaloblástica. Entonces tiene un sentido las otras preguntas. Tiene pancitopenia con una anemia macrocítica, no megaloblástica. ¿Qué puede ser? Frotis. Este neutrófilo no está normal. Este neutrófilo está raro. Él tiene que estar más segmentado. No tiene gránulos. Este no tiene gránulos. Este neutrófilo está raro.
Esto es un neutrófilo displásico, un neutrófilo hipogranular hipolobulado. Este es un megacariocito, está raro, pequeño, monolobulado. Este es un normoblasto raro, mira, tienen dos núcleos. Esos son cambios displásicos. Este paciente, tengo que hacer una médula ósea para descartar un síndrome mielodisplásico, que es una patología muy propia de la edad mayor. 70 años de media, pero son pacientes mayores. Una pancitopenia de causa, ¿esto es una pancitopenia de causa central o causa periférica? Central. Es una pancitopenia de causa central. Por causa central, por un problema de la célula madre. No porque haya menos célula madre, sino porque esa célula madre está chunga. Ok, esto para la siguiente sesión vamos a ponérselo como un taller para que ustedes sigan ahondando en este mismo concepto. Voy a pasar al siguiente tema. ¿Se lee bien ahí, no? ¿Aplasia? ¿Lo ven bien? Sí. Vamos a la velocidad de la luz en este tema. Solo la parte teórica muy sucinta, pero ustedes tienen que profundizar en ella. Ok, ya hemos hablado de pancitopenia. Dentro de una de ellas está el diferencial, la aplasia medular. Y en la hematopoiesis, en este mundo tan fascinante, tremendo, de la creación divina superior, fuimos creados con células madre hematopoyéticas ya comprometidas, que a su vez se diferencian a célula madre mieloide y linfoide. La mieloide, glóbulos rojos, produce granulocitos, plaquetas, monocitos, y la linfoide, linfocitos B, T y NK. Eso ya tienen que saberlo, dominarlo. Sí. Luego, nosotros podemos tener pancitopenia de causa central o periférica, pero también las pancitopenias pueden estar acompañadas de una médula muy celular o una médula sin células casi. O sea, yo hago una médula y una médula hipocelular, casi no hay células. Ese sería el ejemplo por excelencia de una aplasia medular. Una aplasia medular por excelencia, la médula es hipocelular, es decir, casi no tiene células. ¿Por qué casi no tiene células? Casi no tiene células porque no hay célula madre para producir células. Por eso es una médula hipocelular. O podría ser una médula hipocelular cuando la médula está fibrótica, pura fibrosis. Hay una enfermedad que se llama mielofibrosis. ¿Ok? Ahí en la médula es hipocelular. Entonces yo puedo tener pancitopenia hipocelular, por excelencia, aplasia medular y fibrosis. Pero también hay médulas óseas donde hay pancitopenia, pero la médula es hipercelular. Esto es interesante. O sea, doctor, ¿cómo es posible entonces que le haga el hemograma y tiene pancitopenia, pero cuando le hace la médula está llena de células? Sí, eso existe. Eso lo hace la anemia megaloblástica, el síndrome melodisplásico, la leucemia, el hipereplenismo. ¿Por qué el hipereplenismo tendría una médula hipercelular? David Quintero, ¿por qué el hipereplenismo tendría una médula hipercelular? Porque secuestra eritrocitos, ¿será? Porque está activo el vaso, más de lo normal, entonces empieza a producir más, aumentar la demanda de eritrocitos. Neuralina eritroide. Ok, a ver, concentración. Porque el vaso está haciendo otra fuente de eritropoiesis. Está actuando como una eritropoiesis como secundaria, actuando como eritropoiesis. Ahora, cuando hablamos de hipereplenismo, recuerden que el concepto de hipereplenismo es secuestro. ¿Okay? Hay algunas patologías donde el vaso puede tener, muy bien, o sea, hay patologías donde el vaso puede tener función de hematopoiesis extramedular. Y puede haber médula hiperleucocitosis. Eso existe, ¿sí? Eso existe también, es una condición. Pero en ese caso, la médula no podría ser hipercelular. O sea, la pregunta que les he hecho es, ¿por qué en el hipereplenismo la médula es hipercelular? Si tú me dices que es porque el vaso está produciendo más, ese brazo está produciendo más porque la médula no funciona, porque la médula está fibrótica y el vaso está haciendo la función hematopoyética. Eso es en patologías como la mielofibrosis.
¿ok? Arriba. Donde el vaso está, Ok. donde la médula está fibrótica. Ajá. O sea, la médula va a estar hipocelular porque la médula tiene fibrosis. Ok. Y el vaso hace una función hematopoyética. Pero en el hiperplenismo es un vaso crecido que está secuestrando. Entonces la respuesta de Indra era la correcta. O sea, si yo tengo, a ver, joven, mire, si el vaso está secuestrando, pero la médula funciona bien, se supone que la médula entiende, porque hay muchos mediadores inflamatorios, eritropoyetina, la hipoxia, la trombopoyetina, todo eso le dice a la médula, ¿sabe qué? Yo estoy aumentando la liberación de esta vaina, porque yo no tengo hemoglobina, porque no tengo leucocitos, porque tengo plaquetas bajas, yo no sé por qué está pasando esa cosa, pero yo sé que las tengo bajas y yo aumento esto para que tú en la médula produzcas más. Ujú. Y la médula comienza a producir más, pero Ujú. produce más y se sigue secuestrando en el vaso por el hiperprenismo. Ah, Es una cirrosis a toda madre, por ejemplo. Entonces, en esos casos, la médula es hipercelular. hipercelular porque sigue En produciendo, la anemia produciendo, megaloblástica, produciendo. la médula es hipercelular y hay pancitopenia, sí, es hipercelular porque la médula está aumentando la producción, pero la maduración no se completa. Y dentro de la médula ósea mueren de manera temprana las células que se están produciendo. La médula es hipercelular. En la mielodisplasia también es hipercelular. En la leucemia, la médula es hipercelular. Puede haber pancitopenia y la médula hipercelular porque está proliferando, produciéndose las células cancerígenas de leucemia. Entonces, cuando yo le diga a ustedes en un examen, la médula es hipocelular, a mi mente fácilmente, ¿qué condiciones me da una médula hipocelular? Aplasia medular o fibrosis. Mielofibrosis. Pero una médula hipercelular con hiperplenismo, anemia meloblástica, síndrome melodisplásico, leucemia aguda, ahí puedes tener pancitopenia, pero la médula es hipercelular. ¿Ok? Entonces, por excelencia, una pancitopenia con una médula hipocelular son dos condiciones principalmente: o la aplasia medular o la fibrosis de la médula. Mielodisplasia un 10%, eso es muy raro, ¿eh? Es muy raro. La mielodisplasia suele ser hipercelular. Entonces, esto ya lo mencionamos, central o periférica. ¿Cómo estarían los reticulocitos en la aplasia medular? Araúz. Disminuidos. Si es en Me imagino. aplasia, deben estar disminuidos, porque imagino que no debe estar hemolizando. Están disminuidos, pero la respuesta no era la correcta. No, la aplasia medular, no, evidentemente no está hemolizando porque no es una patología hemolítica. Exacto. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Están disminuidos por qué? Porque no hay células madres funcionales para producir los Que no retículos. hay células madre para producir células rojas ni nada. O sea, la producción va a estar disminuida. Recuerden que los reti es la expresión del aumento de la producción de glóbulos rojos. Si yo tengo una aplasia medular, por más que yo le diga a la médula, produce, ella no va a producir porque hay un problema en la célula que produce los glóbulos rojos. Recuerden que para producir un glóbulo rojo yo necesito un precursor rojo, necesito eritropoyetina, hierro, vitamina B2 y ácido fólico. Si yo no tengo el precursor porque estoy produciéndolo menos por la aplasia medular, yo no voy a tener producción y por ende los retis van a estar bajos. Esta es una médula ósea con buena celularidad, esta es una médula ósea hipocelular. Usualmente en la aplasia medular la celularidad es bien baja, menos del 25%. Y lo que era rojo y moradito por la célula ahora es reemplazado por tejido adiposo, que es lo que se conoce como la médula amarilla. Entonces, ¿cómo sería la presentación? Pancitopenia, médula hipocelular, hasta 70% no sabemos la causa, idiopática la mayoría de las veces. Aquí, por ejemplo, esto sería una médula, las células madre, y vean que los linfocitos T autorreactivos se clavan a la célula madre y tengo menos células madre. Por eso que eso asumiendo que también hay algunas otras causas también de aplasia, exposición a tóxicos, agroquímicos, radioterapia, quimioterapia, o a reacciones idiosincráticas. Que a veces cuando pasa eso lo que hay es que quitar los medicamentos o la exposición a eso. En la aplasia medular, ¿qué sucede? Las células madre comienzan a disminuir. ¿Qué características tiene la célula madre? Dentro de ella, las células madre son CD34. Por eso que si yo hago una determinación de los CD34, ellos van a disminuir. ¿Qué más?
Veamos, por ejemplo, acá, miren, menos células madre, menos CD34. Estos son los de los problemas, los linfocitos T citotóxicos. Ellos están para matar linfocitos, digo, para matar, qué sé yo, algún virus, un antígeno, pero se vuelven locos. Se vuelven locos y porque están reconociendo la célula madre como extrañas y la comienzan a eliminar. Eso se llama pérdida de la tolerancia inmunológica. Idiosincrática, algunos virus, hepatitis C, parvovirus, radiación, químico pueden ser causa, pero la más importante es la causa inmunológica. Hace un buen par de años, en el oncológico se le fue la mano en pollo, a algunos dando radiación y le dieron radioterapia a dosis más allá de lo que tenían que dar y hicieron aplasia secundaria a radiación y se clavaron un pocotón de pacientes. Eso fue un desmadre. La radiación, la quimioterapia, también pacientes que reciben mucha quimioterapia por recaídas que reciben, podrían hacer también secundaria medicamentos. Y están las idiosincráticas, que es porque algún lechudo por la vida le pasa. ¿Quién en su vida no tomó un pinche diclofenac? Yo no voy a tomar más un diclofenaco en la vida. Ey, olvídate de esa cosa. Paja. Eso no es así. Sulfo, no, son los lechudos. Ese lechudo le va a pasar con cualquier vaina. ¿Ok? Lo mismo que el cloranfenicol, que fue satanizado. Realmente era más que reacciones idiosincráticas, algo del propio individuo que era más susceptible. Sí les diría que el metimazol hay que tener mucho cuidado. El metimazol se usa en hipertiroidismo. Cuando un paciente con hipertiroidismo comienza a usar metimazol, hay que vigilar bien las cuentas porque puede hacer pancitopenia por el medicamento. Los antipsicóticos, hay antipsicóticos que se usan en psiquiatría, que algunos de ellos pueden dar pancitopenia y aplasias, y cuando pasa eso hay que quitar el medicamento. Eso lo sabe. Es lo primero que hay que hacer. Eso no lo sé yo. Luego, la presentación clínica. Síndrome anémico, manifestaciones de sangrado, fiebre, pancitopenia en el hemograma. La médula, ¿cómo está la médula? ¿La médula cómo está, Chen? ¿Cómo está la médula en la aplasia medular? ¿Cómo está la médula? Hipocelular. Hipocelular. La médula hipocelular, usualmente la celularidad menos del 25%. Hay anemia, puede haber sangrado, infecciones. Hay otros tan asintomáticos. Yo he tenido pacientes con aplasia asintomáticos. Pueden tener estos petequias, estas equimosis, sangrado conjuntival, la mucosa también, laboratorio de la pancitopenia. El R-duro puede estar normal, pero incluso jóvenes, si un paciente ha sido transfundido algo, todas esas cosas se alteran. Lo que sí es cierto es que los reticulocitos están disminuidos. Macrocitosis, mira, puede haber macrocíticas o normocíticas. A ambos escenarios podrían estar. Cuando tengo un paciente que tiene pancitopenia regenerativa, que puede tener BCM normocítico, macrocítico, B12 ácido fólico, eso está normal, médula ósea con ese paciente. La médula va a estar hipocelular y no es por fibrosis, no hay blasto porque no es una leucemia. Y véanlo aquí, por ejemplo, miren este caso. Leucopenia, neutropenia, anemia macrocítica, trombocitopenia. Pancitopenia con anemia macrocítica. Doctor, pido vitamina B12 y ácido fólico. Pídela, mira, aquí está normal. No es una anemia megaloblástica. En un paciente joven, a este paciente hay que hacerle médula ósea. Miren este otro caso. Concentración. Esto es fascinante, jóvenes. Esto es porque ustedes vean el diagnóstico diferencial de las cosas. Tengo pancitopenia con una anemia macrocítica, con un frotis donde no hay blasto, B12 y ácido fólico normal. Este es un caso de una aplasia medular. Pero miren este caso. 27 años de edad. En una semana, mareada, fiebre, síndrome anémico, sangrado gingival, agudo ese cuadro. Está palo tigre. Tiene leucopenia, neutropenia, anemia, normocítica, pero con valor hacia arriba, trombocitopenia. Alguien dice, doctor, tiene pancitopenia. Doctor, ¿le podría pedir vitamina B12 y ácido fólico para ver si sea una anemia megaloblástica? Podrías pedir eso. Hay pacientes con anemia megaloblástica con BCM normocítico con valor alto. Sí, puede ser. Tienes que pedir B12 y ácido fólico. Pero ese diagnóstico es irrelevante. ¿Saben por qué es irrelevante? Porque cuando le hice el frotis tiene esto. Y ¿saben qué? Esto no se ve en la anemia megaloblástica. Esos son blastos. Una célula grande con nucleolo, cromatina laxa. Este es un blasto. Este es una leucemia aguda.
Es una leucemia aguda. Este es un caso de una pancitopenia de causa central porque estas células están proliferando en la médula, no se están diferenciando, no se produce ya buena cantidad de neutrófilos, hemoglobina, plaqueta, porque están proliferando y ahora ya salen a la sangre periférica. La médula de una aplasia es hipocelular, la celularidad suele ser menos del 25% y luego los neutrófilos bajos. Hay neutropenia, trombocitopenia, los reticulocitos bajos y ella se divide en severa o muy severa. La severa es cuando los neutrófilos están por debajo de 500, pero muy severa cuando está por debajo de 200. Una aplasia medular muy grave o severa cuando los neutrófilos están menos de 200. Entre más bajo, más riesgo de infección. ¿Cuál sería el tratamiento? Si yo sospecho una causa, quitar el medicamento. Hay que dar transfusiones, sangre, plaqueta, antibióticos para que no tenga infección y un tratamiento. ¿Cómo se trata la aplasia medular? Miren, en pacientes menores de 40 años, un trasplante de médula ósea es lo ideal. Un trasplante de un hermano de mamá y papá idéntico a HLA. Y digo hermano de mamá y papá, Cuando buscamos los donantes, la posibilidad de encontrar un donante idéntico de un hermano de mamá y papá es menos del 30%. Hay a veces que descubren que no es hermano de mamá y papá y ahí más difícil la vaina. ¿Ok? En la búsqueda del donante, en un hermano de mamá y papá solo lo encuentran un 30%. ¿Ok? Entonces, lo ideal es hacer un trasplante de médula ósea en un paciente menor de 40 años, pero está el problema de encontrar el donante. Solo lo vas a encontrar en hermano de mamá y papá menos del 30%. Pero es la mejor opción de tratamiento. Luego, ¿qué pasa si no tengo un donante? Porque no tengo hermano, porque soy hijo único, o porque mi hermano no salió compatible, idéntico, o porque no es mi hermano y descubrí que no es mi hermano y es medio hermano. ¿Ok? Bueno, ¿qué? No puedo hacer el trasplante. ¿Cómo trataría al paciente? Con inmunosupresor. Recuerden que hay linfocitos T que han perdido la tolerancia inmunológica. Entonces, ¿qué paso si lo atenúo? Con inmunosupresores, pues ya no destruyen la célula madre. Y ahí se usa la ciclosporina, la globulina antitimocito de caballo de conejo, que esto es literalmente un anticuerpo contra un linfocito y se obtiene de caballo de conejo. Es como que agarra un linfocito, se lo meta al caballo o al conejo y produzca un anticuerpo contra un linfocito. ¿Qué linfocito es? El linfocito que hace el daño. Entonces, para los que no tienen un donante, el tratamiento por excelencia es ATG o globulina antitimocito de caballo de conejo con un inmunosupresor llamado ciclosporina y en el presente se le suma el trombopac, que es un agonista de la trombopoyetina. Ese es el tratamiento en el no candidato a trasplante porque no tiene un donante. ATG de caballo de conejo, ciclosporina y agonista de la trombopoyetina, el trombopac. Eso es un tratamiento fabuloso y con eso se obtienen respuestas muy espectaculares. Entonces, ese es el tema de aplasia medular. Aplasia medular es una patología que se ve más frecuente en población más joven, algún mayor sí lo puede tener también, claro. Investigamos si hay algún factor alrededor, médula ósea, hipocelularidad. Hay que dar tratamiento de soporte transfusional. Menor de 40 años, buscar un donante, HLA idéntico. No tiene un donante, tratamiento inmunosupresor. ATG de caballo de conejo, es mejor del caballo, cicloporina y agonista de la trombopoyetina. ¿Alguna pregunta de la aplasia medular? No, yo creo que no, por el momento. Pero más o menos esa es la verdad. Yo tengo a inicio de este año, como por ahí por febrero, una enfermera había tenido un aborto el año anterior. Hay muchos fenómenos inmunológicos desarrollados relacionados al embarazo y aborto. ¿Sí? Entonces ella se hace un hemograma porque se tenía cansada, tenía pancitopenia, la hospitalizaron allí, le hicieron una prueba viral y salió una influenza y pensaban que era eso. La cosa es que pancitopenia. Consultan, cuando yo hago la evaluación, B12 normal, ácido fólico normal, no tenía hepatoesplenomegalia. ¿Qué más quedabas que no hacer una médula ósea? Cuando le hago la médula ósea, médula hipocelular, una aplasia medular. Opciones de tratamiento. 3 hermanos, 2 de ellos no tienen hermanos HLA compatible, tenía otro hermano que estaba
preso, así que no se pudo testear. Así que bueno, no tenía donante. ¿Cómo comenzamos el tratamiento? Lo ideal, ATG de caballo, más ciclosporina, más el trombopac agonista de la trombopoyetina. La agonista de la trombopoyetina se suele usar es en trombocitopenia inmune, PTI, pero salieron estudios donde en pacientes con aplasia refractaria se usó y funcionó. Y después se le sumó al ATG más la cicloporina. Entonces la idea es darle eso, pero no había ATG, porque en Panamá no hay TG porque el productor no lo está produciendo. ¿Qué es lo que era? Entonces le dimos solo la cicloporina con el trombopac y actualmente las respuestas va muy bien, hace un par de meses y la respuesta ha sido muy espectacular. ¿Se puede dar solo la cicloporina con el trombopac? Se puede dar, no ser lo ideal, algunos artículos lo mencionan y por este caso está funcionando. ¿Okay? Hay casos jóvenes, recuerdo un caso de un chico que falleció, no tenía para hacer el trasplante. Comenzamos con ATG de caballo, no funcionó, con cicloporina no funcionó, después de conejo no funcionó. En ese tiempo no había el trombopac y lo conseguimos y le metimos el trombopac y no funcionó. ¿Y qué pasa si no funciona en un paciente con neutropenia tan profunda que cada vez es un paciente vulnerable para infecciones severas? Cada vez que usted ve a un paciente con neutropenia severa, ese paciente se puede complicar por infecciones bien severas, o sea, severas gravísimas. También recuerdo un caso, un paciente que estuvo hospitalizado para una cirugía de hemorroide trombosada y le abren ahí, le abren para la hemorroide trombosada, el paciente no tenía neutrófilo, estaba pancitopénico, hizo una bacteriemia y se murió de un shock séptico hasta la mismísima. Un paciente con neutropenia severa no se toca la región perianal. Un paciente con neutropenia severa no se le hace tacto rectal. Un paciente con neutropenia severa no se toca la región perianal, no se toca, no se manipula, porque hace bacteriemia y se muere. ¿Cómo yo sé? El paciente llegó a la clínica afuera, porque después lo vio un médico y dice tenía pancitopenia para evaluación por hematología. Pero a mí lo sorprendente de esa evaluación fue que el médico interno en la hospitalización había escrito en el resumen de manera muy magistral el hemograma de ingreso del paciente a la hospitalización, el hemograma de egreso. Y había pues escrito allí que el paciente le habían hecho un procedimiento por una hemorroide trombosada y que había tenido fiebre. Ese paciente hizo una cosa que se llama neutropenia febril. Le manipularon la región perianal cuando no tenía ni neutrófilo y se clavó, pero clavado. Entonces, otro postdata para que lo tengan allí en cuenta. Este lo vamos a quitar y el siguiente que les voy a compartir porque es muy importante, porque estuvo muy de moda hace poco ese diagnóstico. ¿Dónde está esa cosa? A la chingada. A ver si lo encuentro. ¿Cuál será? Esta descarga, ¿será? Descargas. Pantalla. Quiero compartir pantalla. Documentos. Ok, vamos a ver. Debe ser este. Vamos a cerrar este. Compartimos acá. Ajá, debe ser este. Perfecto. Bueno, aquí solo unas cosas muy puntuales para entrar al caso, pero aquí las cosas puntuales. Esto está en la plataforma, en la lista de reproducción aparece este tema grabado. Las mismas cosas que puedo decir ya están allí dichas. Otro de los diagnósticos de pancitopenia es el síndrome mielodisplásico. Está muy de moda el síndrome mielodisplásico porque el presidente anterior tenía esta condición, iba allá a Andy Anderson a atenderse. Esta pavada es otra causa de pancitopenia. Pero el síndrome mielodisplásico por muchos años se le consideraba como un estado preleucémico.
es muy cierto, aunque no se guste ese término, es muy cierto, porque el problema del síndrome hemodisplásico es que 30% de los pacientes progresan a leucemia aguda mieloide, y es una patología preponderantemente de pacientes mayores, media de 70 años. ¿Y cuál es el problema de esta enfermedad? El problema no es que, como en la aplasia, algo ataca a la célula madre, sino que la célula madre tienen alteraciones mutacionales clonales que la predisponen a transformación leucémica. O sea, es un trastorno clonal maligno realmente. Pero usualmente esa clona maligna inicialmente es pequeña. La médula en la etapa inicial es normocelular o hipercelular. Hay citopenia, que puede ser anemia, leucopenia o trombocitopenia, o bicitopenia o pancitopenia. Pero el otro dato es la alteración morfológica que se llama dishematopoiesis, los cambios displásicos. Entonces, cuando yo pienso en mielodisplasia, yo pienso idealmente, principalmente en un paciente mayor, porque es una patología prácticamente de pacientes mayores, pero también hay pacientes más jóvenes que la pueden tener, cuidado. Pacientes que han recibido radioterapia de chicos, que han recibido quimioterapia por otra malignidad, que están expuestos a tóxicos, agroquímicos, también podrían desarrollarlo. Entonces, yo tengo un trastorno clonal maligno de la célula madre. Esa célula madre tiene predisposición a transformación leucémica, comienza a tener predisposición a tener cambios morfológicos llamados dishematopoiesis o cambios displásicos. Y este sería más o menos el orden de la evolución. La tengo, los cambios morfológicos que les hablé anteriormente, que por ejemplo un neutrófilo que esté hipolobulado, que no tenga gránulos, es un cambio displásico. La médula puede ser hipercelular, puede haber aumento de células inmaduras, blast. La médula es hipercelular y hay muerte temprana dentro de la médula de esa célula. Eso se llama hematopoiesis ineficaz. O sea, yo tengo desde anemia, trombocitopenia, leucopenia o pancitopenia con cambios morfológicos llamados cambios displásicos. Estos neutrófilos hipolobulados e hipogranulares. Veámoslo así más o menos en esta gráfica. La célula madre sufre un trastorno clonal, hay proliferación en la médula hipercelular, hay cambios displásicos, ellas mueren tempranamente en la médula ósea, esto hace que haya citopenia, anemia, leucopenia o trombocitopenia, y eso puede progresar a una leucemia aguda. De hecho, el que no se muere por una infección o un sangrado puede transformarse en una leucemia aguda. Inicialmente, esa cantidad de células inmaduras es poca. Y es poca porque los mecanismos de apoptosis funcionan bien. Es decir, este trastorno clonal está como inicialmente controlado, a raya. Hay una célula maligna ahí, pero la tengo a raya porque mi apoptosis funciona bien. Pero cuando se alteran, cuando se suman nuevas alteraciones mutacionales, ya la apoptosis no funciona bien. Y cuando no funciona bien, la proliferación de estas células inmaduras clonales aumenta. Y ahí es cuando viene la leucemia aguda. Yo he tenido pacientes que, de hecho el año pasado tenía una con displasia, estaba más o menos controlada y un buen día viene con leucocitos altos, anemia, trombocitopenia y el frotis llena de blasto. ¿Qué ha sucedido? La mielodisplasia se transformó a una leucemia aguda mieloide. ¿Ok? Entonces, una patología muy frecuentemente de pacientes mayores, trastorno clonal, hay cambios displásicos morfológicos llamados cambios displásicos como neutrófilo hipolobulado, hipogranular. En el hemograma puede haber desde anemia, trombocitopenia o pancitopenia. Algún grupo puede tener anemia macrocítica, regenerativa. Hay una tendencia a progresar hacia leucemia. ¿Qué más? Algunos cambios morfológicos del displasia. Por ejemplo, los punteados basófilos. ¿Ok? Aquí estos de la médula, estos son normoblastos, serie roja. Miren que esto debiese tener un núcleo único. ¿Ven este pocotón de núcleo multinucleado? Eso es displasia. Estos cachitos como Mickey Mouse de un normoblasto, eso es displasia. Cuando uno hace una médula y ve eso, dice, esto es displasia. En un paciente con anemia, pancitopenia, paciente de la tercera edad, pensar en síndrome mielodisplásico. Y la B12 y el ácido fólico va a estar normal. Neutrófilos hipolobulados e hipogranulares. Las plaquetas pueden ser grandes, se llaman macroplaquetas, cambios displásicos también. Los megacariocitos suelen ser pequeños, monolobulados, ¿ven? Pequeños. Usualmente los megacariocitos son más grandes. Todo eso son cambios displásicos. Miren
megacarocitos, son pequeñitos. Esto es displasia. En la médula hay esto. Un paciente con trombocitopenia, yo le hago una médula porque no sé la causa y veo esto así, eso es cambio displásico. Ese paciente puede tener un mielodisplásico, un síndrome mielodisplásico. Media edad, 70 años de edad. El problema es que progresan a leucemias agudas, 30%. Y hay otros que se mueren infartados por la anemia, se golpearon la cabeza y sangraron porque tenían trombocitopenia, o tenían neutropenia y se infectaron, le cayó una neumonía y se murieron. Entonces, cuando yo hago el diagnóstico de mielodisplasia, yo tengo que saber el riesgo de que eso progrese a leucemia. Y hay algunas escalas, el porcentaje de blasto, hay algunas pruebas genéticas que se piden, unos cariotipos que se piden, que algunos traducen más riesgo de que se transforme a leucemia aguda. Y luego el tratamiento, ¿cuál sería? El tratamiento se divide en mielodisplasia de bajo riesgo o de alto riesgo. ¿Quién determina eso? Las escalas pronósticas. Hay unas escalas allí, cuántos blastos tenía, los cariotipos, y dice, bueno, este es de alto riesgo. Ese paciente tiene alto riesgo de transformarse en una leucemia aguda. Ese paciente, si tuviera joven, hay que hacerle un trasplante de médula ósea. Pero como son pacientes mayores, muchos no van a poder ser candidatos a trasplante, porque el trasplante tiene una mortalidad solita del 40%, y eso para pacientes fuertes. A los que no son de alto riesgo, sino que tienen anemia, trombocitopenias leves allí, con poco blasto, se puede usar eritropoyetina para la anemia. Algunos requerirán transfusiones, otros antibióticos profilácticos. Y también hay algunos medicamentos que se suelen usar, medicamentos como la azacitidina, medicamentos nuevos, se llaman hipometilantes, ayudan en casos de pancitopenias y en mielodisplasia. Son medicamentos bastante efectivos en un grupo de pacientes como un 40-50%. Entonces, básicamente, los tratamientos, ¿cuáles serían? Mielodisplasia de bajo riesgo, con anemia, eritropoyetina. Mielodisplasia de alto riesgo de transformación a leucemia, hay que hacerle un trasplante de médula ósea, se puede dar azacitidina antes. Si tiene mucha trombocitopenia, se ha estudiado el uso del trombopac, como en la aplasia medular. Hay un grupo de pacientes con mielodisplasia se podría tratar como la aplasia medular, pero solo la que la médula es hipocelular, que es menos del 10%. La lenalidomida, que creo que fue lo que usó nitocortizo, en un grupo de pacientes con anemia de bajo riesgo. Lenalidomida, que es un inmunomodulador, pero la azacitidina suele ser uno de los más utilizados fuera de los pacientes que no son candidatos a trasplante de médula ósea. De hecho, la paciente que se transformó a leucemia mieloide que tenía, yo la tenía en azacitidina, la azacitidina se acabó, demoró meses sin usarla y después vino a la recaída. Entonces, bueno, las otras cosas son más complejas ya de residentes y de hematología. A ver, entonces, mielodisplasia. ¿Qué cosa hay que saber de la mielodisplasia? Repasando. ¿Qué hay que saber? Uno, es una patología de la tercera edad preponderantemente, tiene un riesgo de transformarse a leucemia aguda mieloide, puede presentarse con anemia, leucopenia, trombocitopenia o pancitopenia, puede dar macrocitosis no megaloblástica, los cambios morfológicos, neutrófilos hipolobulados hipogranulares, puede haber normoblastos con irregularidades nucleares, los megacarocitos pequeños monolobulados. Yo hago una escala de riesgo, bajo riesgo o alto riesgo. Los de alto riesgo hay que hacerle un trasplante de médula ósea porque eso se transforman a leucemia aguda en un solo pepazo. O lo que yo ya diagnostico como transformado. Yo puedo diagnosticar un mielodisplasia como ya una transformación leucémica. Yo tengo un paciente ahorita que salí de vacaciones 2 semanas, lo dejé hospitalizado, un paciente con una leucemia mieloide aguda, que cuando yo lo vi en la médula dije, esto tiene mucha displasia, esto viene de un displásico. Yo lo diagnostiqué ya en una leucemia mieloide. Y yo operé el cariotipo. El cariotipo es muy importante porque alteraciones genéticas, translocaciones, monosomías, cariotipos muy complejos dicen que eso es de alto riesgo y traducen que venía de un displásico. La cosa es que le dimos quimioterapia, casi se muere en la quimioterapia. Y cuando vino el cariotipo complejo, esa vaina venía de un mielodiplásico que yo diagnostiqué ya en una etapa de leucemia aguda. Es un paciente que se va a morir si no se hace un trasplante. Tengo que hacerle un trasplante de médula ósea. Entonces, mielodiplásico de alto riesgo, por las escalas pronósticas, por las mutaciones complejas, porque tienen aumento de blasto o porque ya llegaron en una etapa de leucemia aguda, trasplante de médula ósea. Buscar donante HLA idéntico. Mi hermano es mamá y papá. ¿Ok? Pero esta semana
pregunté a la residente, oye, ¿cómo va mi paciente? Doctor, ahí está estable, pero le hicieron el eco y la fracción de eyección le salió baja, doctor. Eso puede afectar el trasplante, claro. Si tiene un corazón muy afectado, no va a tolerar el trasplante. Yo digo, ¿qué leche, pues? O sea, 59 años de edad, un trasplante y ahora el corazón afectado, ¿qué leche? Pero ese sería más o menos el abordaje. Y no son de alto riesgo, sino son de bajo riesgo, porque el cariotipo no es complejo, porque tienen poco blasto. Paciente añoso, anemia, eritropoyetina, danazol. Y riesgos ahí más o menos, no puedes llevar un trasplante. Azacitidina, una buena opción, hipometilante, inmunomodulador, lenalidomidas. Hay algunas opciones de tratamiento interesantes ahí. Entonces, cuando yo le pregunto en el examen, bueno, doctor, es un paciente de 80 años de edad con pancitopenia, que tiene neutrófilos polobulados hipogranulares, tiene B12 y ácido fólico normal. ¿Cuál es su diagnóstico? Y una anemia macrocítica. ¿Anemia maloláctica? Puti, ya te dije que no. Tiene B12 y ácido fólico normal. Tiene neutrófilos polobulados hipogranulares. Es un mielodiplásico. El paciente joven que tenía un linfoma y le dieron quimioterapia hace muchos años, 10, 15 años, y ahora viene con pancitopenia, neutrófilo hipolobulado hipogranular, displasia secundaria a quimioterapia. Un paciente con un cáncer de mama que le dieron radioterapia y ahora tiene pancitopenia. ¿Qué puede haber pasado? Doctor, se le metió el cáncer a la médula ósea. Está bien, estamos haciendo ejercicio mental, claro. Ok, eso es el ejercicio mental, pero te dice el oncólogo, no tiene, la mamá no tiene, cáncer de mama está bien. Hay el hematólogo que diga qué es lo que está pasando. Como no, lógico, recibió radioterapia, tiene pancitopenia, me dicen que el cáncer de mama no está activo. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Una médula? Un mielodisplásico secundario a la radioterapia que recibió en el pasado. O lo que yo veo acá en los pacientes en tierras altas, pacientes agricultores que llegan con pancitopenia. Digo, ¿qué usted se dice? Doctor, yo soy agricultor, yo soy el que prepara todo esto agroquímico, esta vaina. Ok, B12 ácido fólico normal, pancitopenia, no tiene hepatoesplenomegalia. ¿Qué puede tener? Médula ósea, médula hipocelular, una aplasia medular, exposición a organofosforado y ese poco de chéchere. Ok, entonces vamos a pasar ahora a escuchar la exposición del caso clínico, pues, y después repasamos rapidito los talleres y acabamos. A ver. Doctor, disculpe, lo último que dijo del caso del agricultor, en el caso de que usted le descubra a él eso, y más que todo por su trabajo, él tendría que cambiar de trabajo después de si se le puede hacer un trasplante o cómo. Mira, eso es lo que me decía una vez una paciente. Me dice, doctor, después de salir de una leucemia promielocítica. Yo me recuerdo el primer caso. Después lo vamos a hablar cuando hablemos de leucemia aguda. Mi primer caso de leucemia promielocítica acá donde estoy trabajando. Una leucemia que se muere mucho, pero se curan mucho si se maneja bien. Y de hecho, donde estoy trabajando ahorita, tiene un buen banco de sangre, porque para manejar eso se necesita un buen banco de sangre. O sea, lo hospitalizamos ahí, comenzamos el tratamiento. Ella pensaba que se iba a morir. De hecho, tuvo antecedente de cáncer de mama. Observen eso, antecedente de cáncer de mama. Estaba en remisión y llega con pancitopenia. Y cuando llega con pancitopenia conmigo, yo digo, ¿qué más va a ser? Un mielodisplásico que se transformó en una leucemia. Al final no fue un mielodisplásico, fue una leucemia promielocítica de nuevo, una leucemia aguda mieloide promielocítica. Y comenzamos la quimioterapia y todo, y al final, súper bien, ha ido bien. Y después me hace la pregunta, doctor, ahora que ya terminamos esta etapa, ya tenía más de un año ya en remisión. Me dice, doctor, ¿usted cree que yo me puedo poner un químico en el cabello? ¿Qué le respondemos al paciente? Digo, bueno, ponte cosas orgánicas. Ok, para allá entonces se nos pasó el susto. Siempre digo, se nos pasó el susto. O sea, se nos pasó el susto. Ya se pasó el susto de que me voy a morir, porque tengo una leucemia, se me pasó el susto, porque yo no quisiera ponerme a nada que fuera químico. En ese mismo orden de ideas, yo tengo un paciente con aplasia medular que se asume que su exposición fue a este tipo de cosas, muy probablemente yo le voy a dar un tratamiento para que alcance respuesta, pero muy probablemente ese paciente, evidentemente, lo vamos a tener que recomendarle que no puede estar expuesto a nuevamente ese tipo de cosas. O tengo una paciente también que tiene un linfoma, que trabaja en Campana, donde se preparan quimioterapia. Y era un linfoma y
está en remisión, todo bien, ¿y qué recomendación le voy a dar yo? Ey, sal de esa campana, si hay prepara tóxico y quimioterapia para tratar a mis pacientes, no es prudente que estés allí. ¿Ok? Bueno. A ver, caso clínico, pues. En la plataforma aparece la lista de reproducción de anemia falciforme. Ahí aparece lo que es la enfermedad, aparecen las terapéuticas, las indicaciones transfusionales, aparece la importancia de la hidroxurea, aparece por qué el estudio, por qué se usa la hidroxurea, cuáles son las ventajas del medicamento, las crisis agudas que hacen los pacientes, las crisis crónicas que hacen los pacientes, todo eso está allí.